Pactos oscuros, historias de brujería. Bienvenidos, buscadores de lo oculto. Soy su anfitrión, y esta noche nos sumergiremos en las profundidades más oscuras de la brujería. Lo que están a punto de escuchar no son cuentos inventados ni leyendas urbanas. Son testimonios de personas que se han encontrado cara a cara con prácticas ancestrales que sobreviven en las sombras de nuestra sociedad moderna. Prepárense para descubrir que la magia negra no es cosa del pasado, y que, en cada pueblo, en cada ciudad, hay quienes todavía practican artes que deberían haber quedado olvidadas. Esta noche, comenzamos con la primera de nuestras historias. Relato 1, el legado de las brujas. Testimonio de Marina Gutiérrez, enfermera, 34 años. Crecí en un pequeño pueblo de la sierra, donde las tradiciones antiguas nunca murieron realmente. Mi abuela, doña Carmela, era lo que la gente del pueblo llamaba respetuosamente una curandera, aunque todos sabían que lo que podía hacer iban mucho más allá de simples remedios herbales. Desde que tengo memoria, nuestra casa siempre olía a todo tipo de hierbas secas. El sótano estaba prohibido para todos excepto para ella, y extraños sonidos emergían de allí durante las noches sin luna. La gente venía de todos los pueblos cercanos buscando su ayuda, madres con niños enfermos, hombres con mala suerte en los negocios, mujeres con problemas de amor. Todos salían con soluciones, pero aprendí a notar cómo algunos nunca volvían a ser los mismos. Mi infancia estuvo marcada por eventos inexplicables. Las velas se encendían solas en las habitaciones vacías. Los gatos del vecindario se reunían en nuestro patio durante las noches de luna llena. Y a veces, muy tarde en la noche, podía escuchar voces que hablaban en lenguas que no existían registradas en ningún libro. Todo cambió la noche de mi 15º cumpleaños. Mi abuela me despertó a medianoche. «Es hora», me dijo, sus ojos brillando de una manera que nunca había visto antes. Me llevó al sótano por primera vez en mi vida. Lo que vi allí cambió mi percepción de la realidad para siempre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos pintados con sustancias que prefiero no mencionar. Había estantes llenos de frascos con contenidos perturbadores, plantas que se movían sin viento, líquidos que cambiaban de color según quien los mirara, y cosas que parecían estar vivas, pero no deberían estarlo. En el centro de la habitación había un círculo dibujado con tiza y carbón. Mi abuela me explicó que nuestro linaje se remontaba a tiempos anteriores a la conquista española, que éramos guardianas de conocimientos antiguos que se habían transmitido de generación en generación. El poder viene con responsabilidad, me dijo mientras sacaba un libro antiguo de un baúl de madera negra. Y con un precio que deberás estar dispuesta a pagar. El ritual de iniciación duró 3 días. 3 días en los que no se me permitió comer ni beber nada más que un líquido amargo que mi abuela preparaba. 3 días en los que aprendí oraciones en lenguas muertas y vi cosas que desafiaban toda lógica. La última noche fue la más difícil. Mi abuela me hizo un corte en la palma de la mano con un cuchillo ceremonial que, según dijo, había estado en nuestra familia por siglos. Mientras nuestra sangre se mezclaba en un cuenco de barro negro, comenzó a cantar. Las velas se apagaron, pero la habitación se iluminó con una luz verdosa que parecía emanar de las paredes mismas. Sentí como si algo entrara en mi cuerpo, algo antiguo y poderoso. Vi visiones de mujeres que habían venido antes que yo, generaciones de brujas que habían mantenido vivo nuestro legado. Algunas me miraban con aprobación, otras con advertencia. Los días siguientes fueron solo el comienzo. Mi abuela comenzó a enseñarme los verdaderos secretos de nuestro oficio. Aprendí a leer las cartas, pero no de la manera tradicional. Nuestras cartas estaban hechas de piel y pintadas con sustancias que cambiaban según la verdad que necesitaban revelar. Aprendí a preparar pociones y hechizos, cada uno con su propio precio. Por cada deseo concedido, algo debe ser sacrificado, me enseñó mi abuela. El universo siempre busca el equilibrio. Pero el verdadero horror comenzó cuando empecé a practicar por mi cuenta. Como enfermera en el hospital local, podía sentir cuando la muerte se acercaba a un paciente.
Veía sombras oscuras rondando las camas de los moribundos, y a veces, si el precio pagado era suficiente, podía negociar con ellas. La primera vez que lo hice fue por un niño de 5 años. Sus padres habían venido a buscarme después de que los médicos les dijeran que no había esperanza. El ritual requería sacrificios que aún me persiguen en pesadillas, pero funcionó. El niño vivió, aunque nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos ahora tienen una mirada distante, como si una parte de él se hubiera quedado del otro lado. Mi abuela falleció hace 2 años, pero no antes de completar mi entrenamiento. La noche antes de su muerte, me entregó el libro familiar y me hizo jurar que continuaría con la tradición. El poder no puede morir con nosotras, me dijo. Hay fuerzas que deben ser mantenidas en equilibrio. Ahora entiendo por qué la gente temía y respetaba a mi abuela. No era por lo que podía hacer, sino por lo que había sacrificado para obtener ese poder. Cada hechizo, cada curación, cada maldición tiene un precio, y nosotras somos las que debemos pagarlo. Las noches son lo peor. Las entidades con las que hemos hecho pactos vienen a cobrar sus deudas. Sombras se mueven en los rincones de mi habitación, susurrando nombres y recordándome las promesas que he hecho. A veces despierto con marcas en mi cuerpo que no estaban allí cuando me acosté. La gente sigue viniendo a buscar ayuda, igual que lo hacían con mi abuela. Y yo los ayudo, porque es mi deber, mi herencia. Pero cada vez que realizo un ritual, cada vez que negocio con las sombras, siento que una parte de mi humanidad se desvanece. El poder es real, de eso no hay duda. Pero el precio es más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Hay noches en que me pregunto si todo esto vale la pena, si debería simplemente quemar el libro y tratar de vivir una vida normal. Pero entonces recuerdo las palabras de mi abuela: una vez que el poder te ha tocado, no hay vuelta atrás. O lo controlas, o te controla. Y sé que ya es demasiado tarde para mí. Estoy atada a este legado, para bien o para mal. Ahora estoy buscando a la siguiente en la línea. Porque el poder debe continuar, el ciclo debe mantenerse. Y cuando la encuentre, tendré que decidir si estoy dispuesta a condenar a otra alma a esta vida de poder y sacrificio. Mientras tanto, sigo practicando en las sombras, manteniendo el equilibrio entre este mundo y el otro. Y cada noche, cuando las velas se encienden solas y los susurros comienzan, rezo para tener la fuerza de soportar un día más con esta carga que es tanto mi bendición como mi maldición. Relato 2. El Círculo de las 7, testimonio de Daniel Mendoza, profesor universitario de antropología, 41 años. Siempre he sido un hombre de ciencia. Mi vida académica estaba dedicada a estudiar las creencias y rituales desde una perspectiva puramente antropológica. Todo era teoría y análisis, hasta que llegué a San Pedro, un pueblo perdido en las montañas donde la línea entre la investigación y lo sobrenatural comenzó a desdibujarse. Llegué en 2022 para documentar las tradiciones locales. El pueblo parecía normal durante el día, pero había algo extraño en cómo la gente bajaba la voz cuando se mencionaba la casa en lo alto de la colina, donde vivían las hermanas, como las llamaban respetuosamente. Mi primer encuentro con Carmen, una de las hermanas, fue aparentemente casual en la biblioteca local. Estaba investigando registros históricos cuando ella se acercó. Era una mujer de unos 50 años, con un porte elegante y ojos que parecían cambiar de color según la luz. Busca respuestas en los lugares equivocados, profesor, me dijo sin presentarse. Los verdaderos secretos no están en los libros. Durante meses, establecimos una relación de confianza. Carmen comenzó a revelarme fragmentos de información sobre su hermandad. Eran 7 mujeres, no todas relacionadas por sangre, pero unidas por algo más antiguo que el parentesco. Somos guardianas, me explicó una tarde. No de un lugar o un objeto, sino de un equilibrio. Hay fuerzas que la mayoría de la gente no puede ver, pero que afectan a todos. Alguien debe mantenerlas en orden. Después de 6 meses de conversaciones y pequeñas revelaciones, Carmen me hizo una oferta que cambiaría mi vida,
presenciar uno de sus rituales. Las condiciones eran estrictas, debía ir solo, con los ojos vendados hasta llegar al lugar, y jurar que nunca revelaría la ubicación exacta ni la identidad de las participantes. La noche del ritual era luna llena. Me vendaron los ojos y me guiaron durante lo que pareció una hora de caminata. Cuando me quitaron la venda, estábamos en un claro del bosque. 7 mujeres formaban un círculo alrededor de una mesa de piedra antigua. Sobre la mesa había elementos que desafiaban mi comprensión, cristales que emitían su propia luz, todo tipo de hierbas, y un libro que parecía estar encuadernado en un material que prefiero no describir. El ritual comenzó con cantos en una mezcla de un idioma antiguo que no reconocía y algo más, un idioma que hacía que me dolieran los oídos al escucharlo. Las mujeres comenzaron a moverse en sentido contrario a las agujas del reloj, cada una sosteniendo una vela de diferente color. Lo que sucedió después aún me cuesta procesarlo académicamente. El aire en el centro del círculo comenzó a distorsionarse, como el calor sobre el asfalto en un día caluroso. Las voces de las mujeres cambiaron, volviéndose más profundas, más antiguas. Hablaban en lenguas que nunca había escuchado, revelando secretos del pueblo, prediciendo muertes y nacimientos. Pero lo verdaderamente perturbador fue cuando Carmen se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban completamente negros, y cuando habló, no era su voz, ha sido marcado desde antes de llegar aquí, dijo la voz a través de ella. Tu presencia no es casualidad. En los días siguientes, todo lo que habían predicho comenzó a cumplirse con una precisión fuera de este mundo. Un accidente en la mina local, exactamente como lo describieron. El regreso de un hijo pródigo al pueblo. La muerte súbita del alcalde. Intenté racionalizar lo que había visto, buscar explicaciones científicas, pero entonces comenzaron las manifestaciones en mi propia casa. Primero fueron los sueños, visiones de rituales antiguos, sacrificios en templos hace mucho tiempo destruidos, conocimiento que ningún libro de historia había registrado. Luego vinieron las visitas. Sombras que se movían en los rincones de mi habitación, susurros en idiomas muertos, y lo más perturbador, comencé a entender esos idiomas. Mis notas de investigación empezaron a incluir información que yo no recordaba haber escrito, símbolos que aparecían dibujados por sí solos en los márgenes de mis cuadernos. Carmen me explicó que había sido elegido como testigo y cronista. El conocimiento debe preservarse, me dijo. Cada generación necesita su escriba, alguien que documente lo que hacemos, aunque el mundo no esté listo para saberlo. Intenté dejar el pueblo varias veces, pero algo siempre me hacía volver. Un día, revisando documentos antiguos en el archivo municipal, descubrí algo escalofriante: cada cierto tiempo, aproximadamente cada 30 años, un profesor o investigador llegaba al pueblo. Todos habían comenzado investigaciones sobre tradiciones locales. Ninguno había logrado marcharse. En los registros más antiguos encontré fotografías amarillentas. En una de ellas, fechada en 1943, aparecía un grupo de 7 mujeres. Entre ellas estaba Carmen, exactamente igual que ahora, sin haber envejecido un día. Cuando la confronté con esto, solo sonrió. El tiempo es relativo, profesor. Algunas de nosotras llevamos siglos aquí, manteniendo el equilibrio. Otros, como usted, son nuevos en el ciclo, pero igualmente importantes. Ahora entiendo que soy parte de algo más grande y antiguo de lo que puedo comprender. Cada luna llena, escucho los cantos provenientes de la colina, y algo dentro de mí responde al llamado. Sigo documentando todo, pero ya no sé si lo hago por elección propia o porque soy un instrumento más en sus rituales. Las hermanas dicen que eventualmente entenderé mi papel en todo esto. Mientras tanto, sigo encontrando páginas escritas con mi letra pero que no recuerdo haber escrito, todas ellas documentando rituales y conocimientos antiguos que, según ellas, necesitan ser preservados. Mi oficina en la universidad está llena de símbolos que aparecen misteriosamente en las paredes. Mis estudiantes han comenzado a notar cambios en mis clases,
Ahora hablo de temas que no están en el programa, de rituales y creencias que no deberían estar en ningún libro de texto. Y lo más perturbador, cada vez que miro mi reflejo, noto que mis ojos han comenzado a cambiar de color, igual que los de Carmen. Me pregunto cuánto tiempo me queda antes de convertirme en algo más que un simple observador. Las hermanas dicen que es un honor, pero yo ya no estoy tan seguro. Solo sé que es demasiado tarde para dar marcha atrás. El conocimiento tiene un precio, y parece que apenas estoy comenzando a pagarlo. Relato 3. La boticaria de los muertos. Testimonio de Lucía Fernández, farmacéutica, 37 años. Heredé la farmacia de mi abuela en el corazón del barrio antiguo de la ciudad. Siempre pensé que sería un negocio tranquilo, dispensando medicamentos y ofreciendo consejos de salud a los vecinos. Nunca imaginé que me convertiría en la guardiana de un secreto oscuro que ha estado en mi familia por generaciones. Todo comenzó hace 5 años, poco después del funeral de mi abuela. Estaba limpiando el sótano de la farmacia cuando encontré una puerta oculta detrás de un viejo armario. La cerradura era antigua, pero la llave colgaba de una cadena alrededor del cuello de una muñeca de porcelana que mi abuela siempre mantuvo en su oficina. Lo que descubrí detrás de esa puerta cambió mi vida para siempre. El cuarto secreto era un laboratorio alquímico sacado de una pesadilla medieval. Estantes llenos de frascos con etiquetas en lenguas que no reconocía, conteniendo sustancias que se movían por sí solas. Había un escritorio con un antiguo grimorio encadenado a él, sus páginas hechas de un material que parecía piel, pero no de ningún animal que yo conociera. En el centro de la habitación había una mesa de piedra con canales tallados que llevaban a un recipiente en el suelo. El olor era una mezcla de hierbas, putrefacción y algo más, algo que hacía que mi instinto gritara, peligro. Esa noche, mi abuela se me apareció en sueños. «Has encontrado tu herencia», me dijo. «Ahora debes aprender el oficio verdadero de nuestra familia». Durante semanas, luché contra la idea de que todo esto fuera real. Intenté ignorar el cuarto, concentrarme en el negocio normal de la farmacia. Pero los sueños continuaron, cada vez más vívidos, cada vez más instructivos. Y entonces llegó la primera cliente. Era una mujer mayor, con ojos llenos de desesperación. «Tú eres la nieta de doña Emilia, ¿verdad?», preguntó. «Necesito hablar con mi esposo. Sé que tú puedes ayudarme». Antes de que pudiera responder, las palabras salieron de mi boca como si alguien más las pronunciara: «Vuelve a medianoche. Trae una prenda que él haya usado y algo de valor personal». Esa noche, guiada por una fuerza que no puedo explicar, realicé mi primer ritual. Usé el grimorio, mezclé sustancias que deberían ser imposibles, y recité palabras en un idioma que nunca había estudiado pero que de alguna manera entendía. El esposo muerto apareció, una figura traslúcida pero inconfundible. La mujer lloró, habló con él, y finalmente encontró la paz que buscaba. Cuando todo terminó, me sentí exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Pero eso fue solo el comienzo. Pronto, el rumor se extendió. La gente venía buscando curas para enfermedades que la medicina moderna no podía tratar, buscando hablar con seres queridos fallecidos, o buscando influir en el destino mismo. Cada ritual tenía un precio, no solo monetario, sino espiritual. Comencé a ver cosas que no deberían existir. Sombras que se movían por sí solas, voces que susurraban secretos del más allá. Mis sueños se llenaron de conocimientos antiguos y terribles. Una noche, mientras preparaba una poción para curar una enfermedad incurable, noté que mi reflejo en uno de los frascos había cambiado. Mis ojos tenían un brillo antinatural, y por un momento, vi el rostro de mi abuela superpuesto al mío. Intenté detenerme, dejar de practicar este arte, pero descubrí que ya no podía. Cada vez que decidía cerrar el laboratorio secreto, algo terrible ocurría en el pueblo. Accidentes inexplicables, muertes súbitas, cosechas arruinadas. Era como si el equilibrio del mundo dependiera de que yo continuara con estos rituales. La farmacia se convirtió en una fachada.
Durante el día, dispensaba medicamentos comunes y ofrecía consejos de salud. Pero por la noche, el sótano cobraba vida con luces espectrales y cantos en lenguas muertas. Aprendí a negociar con entidades que existen más allá del velo de la realidad. Cada trato tenía consecuencias, algunas inmediatas, otras que tardarían generaciones en manifestarse. Me convertí en una intermediaria entre los vivos y los muertos, entre este mundo y otros que no deberían ser nombrados. El conocimiento que he adquirido es tanto una bendición como una maldición. Puedo curar enfermedades que desafían la ciencia moderna, pero cada curación requiere un sacrificio. Puedo ofrecer consuelo a los afligidos permitiéndoles hablar con sus seres queridos fallecidos, pero cada conversación me debilita y debilita la barrera entre los mundos. He visto cosas que desafían toda lógica y razón. He presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas en frascos de vidrio, he escuchado los susurros del universo en las páginas de mi grimorio, y he caminado por senderos que existen entre los pliegues de la realidad. Pero el precio de este conocimiento es alto. Ya no puedo dormir sin pociones que mantengan a raya las pesadillas. Mi piel a veces brilla con símbolos arcanos que aparecen y desaparecen. Y lo peor de todo, sé que estoy cambiando, convirtiéndome en algo que ya no es completamente humano. Ahora entiendo por qué mi abuela vivió tanto tiempo y por qué siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Este don es una responsabilidad terrible. Somos guardianas de un equilibrio que pocos pueden comprender. Cada día me pregunto si podré soportar esta carga, si tendré la fuerza para continuar con este legado oscuro. Pero luego recuerdo las palabras de mi abuela en uno de mis sueños: somos el puente entre mundos, hija mía. Sin nosotras, el caos reinaría. Así que continúo, noche tras noche, mezclando pociones que desafían las leyes de la física, recitando encantamientos que doblan la realidad, y cargando con un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Y mientras escribo estas palabras, puedo sentir ojos invisibles observándome, entidades de otros planos que esperan el momento en que cometa un error, en que el equilibrio se rompa. Porque en este juego cósmico, no hay descanso, no hay jubilación. Solo existe el deber eterno de la boticaria de los muertos. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje por los senderos más oscuros de la brujería real. Estas tres historias nos han mostrado diferentes facetas de un mismo poder ancestral que persiste en las sombras de nuestra sociedad moderna. La heredera de un linaje antiguo, el profesor que se convirtió en testigo involuntario, y la farmacéutica guardiana de secretos prohibidos. Tres vidas diferentes unidas por un mismo hilo oscuro que se entreteje en la realidad que creemos conocer. La próxima vez que pasen frente a una casa antigua, que visiten una farmacia centenaria, o que se crucen con alguien de mirada peculiar, recuerden, no todo lo que parece normal lo es. Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y hay personas que cargan el peso de mantener esas fuerzas bajo control. Y quizás, solo quizás, alguno de ustedes que está escuchando ahora mismo, ya ha sido marcado para ser el próximo guardián de estos secretos oscuros. Soy su anfitrión, y esto ha sido Pactos Oscuros, Historias de Brujería. Que tengan una noche inquieta.